acuerdo, muchas gracias por la presentación, Alberto. Antes de empezar, bueno, quiero sumarme a los agradecimientos al equipo organizador, tanto a Jonathan como a Joaquín, bueno, pues por organizar este espacio y, bueno, pues juntarnos con compañeros que también conozco como Sifrido, Lore o Carlos Alberto, entre otros. Y bueno, pues sin más, voy a proceder a compartir pantalla y me confirman a continuación de que se ve perfecto. A ver qué te digo. Sí. Vale, a ver, la pantalla se ve y si quieres avanza de diapositiva Sí, para ver que se mueve. se ve, A ¿verdad? ver, perfectamente. El avance para adelante y para atrás. Perfecto. Pues De nada, acuerdo, adelante. perfecto. Pues nada, yo creo que la intervención de Lole ha sido bastante buena en cuanto a que me sirve de preámbulo con respecto a lo que yo voy a desarrollar, aunque yo me voy a acotar más a cuestiones, pues como ya ha anticipado Alberto, pues de infraestructura urbana. Bien, para comenzar, hay que decir que el estallido de la Revolución de Saint-Domingue en 1791 provocó cambios profundos en la economía y el flujo migratorio de la región del Caribe. Progresivamente, en sucesivas oleadas, la población blanca de origen francés asentada en Saint-Domingue fue saliendo de la isla hacia distintas localizaciones, siendo Cuba uno de los destinos de mayor preferencia. Muchos de estos franceses trabajaron en la dinamización de la plantación azucarera cubana, pero otros se asentaron en La Habana y participaron en la vida social de la ciudad. Hubo quienes, de conformidad con su formación y experiencia, trabajaron en distintas intervenciones urbanas que se estaban emprendiendo en ese momento. Por lo tanto, es notable que la presencia de este tipo de profesionales de origen francés repercutió en el desarrollo de la infraestructura urbana de La Habana. En relación con el avance de los trabajos vinculados con las mejoras urbanas, habría que destacar principalmente tres nombres. El primero, Jean-Jacques Boudier, agrimensor público de La Habana y trabajador en materia relativa al canal de abastecimiento de agua, la Zanja Real. Previamente en Saint-Domingue también había ejercido como agrimensor público. El segundo, Etienne Sulpice Hallet, fontanero público de la ciudad y diseñador del recinto del cementerio general inaugurado en 1806. A diferencia del anterior, este arquitecto no huyó de Saint-Domingue porque durante la última década del siglo XVIII estuvo complementando su formación en Estados Unidos. Sin embargo, en Cuba encontró un lugar donde desarrollar su oficio. Y el tercero, Antoine Bailey, arquitecto mecánico que decidió asumir la administración de la pavimentación de calles desde 1804. Previamente, en Cuba había estado trabajando también en haciendas de azúcar, oficio que también había desarrollado por su parte en Saint-Domingue. Por cuestiones de tiempo y por ser el personaje en el que más he logrado profundizar, nos vamos a detener en analizar la trayectoria de este último arquitecto, porque, además, es lo suficientemente representativa de los hechos que acontecieron en relación con la invasión de la península por las tropas napoleónicas. Bien, uno de los puntos que pretendo destacar en mi tesis doctoral es que la dinámica global de los conflictos bélicos de Europa, es decir, la contienda entre distintas potencias europeas con repercusión en territorio americano, afectó a cuestiones locales como, en el caso que corresponde a esta investigación, al desarrollo de la infraestructura urbana que se estaba desplegando en esta época en La Habana. Un ejemplo notable de esta dinámica se advierte, sobre todo, en la obra del empedrado de la vía pública. Desde 1792 comenzaron a empedrarse pues, distintas calles de la ciudad de La Habana. Perdón, un momento, por favor, que he tenido un problema con la tablet. Nada, no hay ningún problema, Eduardo. Lo que De acuerdo. necesites. Listo. Bien, bueno, como decía, desde 1792 comenzaron a pavimentarse distintas calles de la capital cubana bajo la administración de un equipo de regidores municipales. No obstante, la dificultad para copiar material de la obra dificultó su progreso. Precisamente la piedra venía de distintos puntos del Caribe, como Veracruz, Santo Domingo o la costa hondureña. Y la dificultad de navegación, debido a los conflictos en los que la corona española se vio inmersa, primero con Francia y luego con Inglaterra, dificultaron el avance de la infraestructura.
10 años después de haber iniciado la obra de la pavimentación, solamente se habían empedrado poco más de un 13% de la vía pública de La Habana. Las autoridades locales aspiraron a entregar la dirección de la obra a un profesional europeo para que llevase a cabo la empresa del mismo modo que se había hecho en las grandes capitales de la otra orilla del Atlántico. En 1804, el Cabildo le concedió la administración de la obra del empedrado a Antoine Bailly. Aunque residía en Cuba desde 1795, tras llegar en calidad de emigrante refugiado de la Revolución de Saint-Domingue, entró en escena para tomar parte de las intervenciones urbanas que procuraban un mejoramiento de la vida en la ciudad. Lo cierto es que, a pesar de su origen europeo, algo que para el Cabildo parecía ser una garantía de buen resultado, el contratista continuó presentando problemas muy similares a los de la administración municipal. La nueva contienda con Inglaterra dio paso al apresamiento de navíos de cabotaje que ahora traían piedras para el pavimento desde Matanzas. El desarrollo de la infraestructura fue muy lento y el Cabildo comenzó a desconfiar del contratista francés porque las partidas económicas entregadas no tenían un rendimiento material en la obra. Esta situación generó las primeras discordancias entre la corporación y el responsable del empedrado. Una de las cuestiones que más influyó en el desarrollo de esta infraestructura fue la gradual llegada de las noticias sobre las actuaciones del ejército de Napoleón en la península, lo que provocó un escenario de incertidumbre política. La confirmación de estos acontecimientos y su desarrollo alarmó a la población cubana. La comunidad francesa en Cuba comenzó a ser susceptible. Disculpad porque vuelvo a tener el mismo problema con. Vean. Sí, continúo. Vale, la presentación se ve en pantalla, ¿Eduardo? Vale. Por nosotros se ve. Eh, Continúo. Sí, la comunidad francesa en Cuba comenzó a ser susceptible de sospechas, sobre todo por la difusión de noticias, pasquines y anónimos que pretendían agitar a la vecindad. Esto contrasta con la voluntad del capitán general Marqués de Someruelos, que intentó apaciguar la situación para mantener una cierta estabilidad dentro del marco de lealtad al poder de la monarquía borbónica. Este convulso periodo ha sido ampliamente investigado por el doctor Sigfrido Vázquez Cienfuegos, que nos acompañaba anteriormente, pudiéndose profundizar en diversos aspectos en sus dos monografías. La primera, Tan difíciles tiempos para Cuba, el gobierno del Marqués de Someruelo 1799-1812, y la segunda, La Junta de La Habana, adaptación del pacto colonial en Cuba, en vísperas de la independencia americana 1808-1810. Continuando con los hechos, el conocimiento de la capitulación de Madrid y el creciente recelo hacia la población de origen francés llevó a las autoridades a acordar medidas para afianzar el orden. El cabildo mostró su animadversión hacia los franceses y consideró que debían ser expulsados de la isla, por lo que presionó al capitán general a que formase una comisión de investigación hacia aquellos franceses establecidos en la isla. A principios de marzo de 1809, el marqués de Someruelos publicó una proclama en la que disponía que todo francés no naturalizado o sin licencia debía ser retenido en la cárcel y ser investigado para conocer los motivos de su estancia. En caso de advertir cualquier incidencia contraria a los intereses monárquicos, serían expulsados. La tensión coyuntural devino en un incidente civil que se conoce como la Algarada de marzo de 1809, en la que el contratista del empedrado, Antoine Bailly, se vio involucrado de alguna manera. En la mañana del 21 de marzo del citado año llegaron a la puerta de la muralla dos franceses que desempeñaban labores agrícolas. De conformidad con las últimas disposiciones, debían presentar una identificación ante el cuerpo de guardia que daba acceso al recinto. Sin embargo, no portaban acreditación. En este tipo de casos, debían ser remitidos al Palacio de Gobierno bajo la custodia de un soldado para proceder a su identificación. Cuando recorrían las calles de La Habana, intramuros, en compañía del oficial militar, se unió un grupo de jóvenes de color que, pensando que los dirigían presos, les dedicaron insultos y les propinaron pedradas. Este fue el inicio del movimiento al que se unieron otras gentes de color, las cuales comenzaron a extorsionar a los franceses tanto en la calle como en las viviendas donde tenían domicilio. La situación se descontroló tras el saqueo de la casa de un platero francés que, habiendo herido a uno de los asaltantes, fue asesinado por la multitud. Los disturbios sobrepasaron la muralla, extendiéndose por los arrabales de extramuros y hacia las fincas más cercanas a la capital, donde había importantes propiedades en manos de individuos de origen francés. Precisamente en este episodio, la finca arrendada por Antoine Bailly, donde agrupaba además los enseres del empedrado, fue asaltada y saqueada. Numerosos animales de tiro, carretas y carretones fueron sustraídos.
El gobernador tuvo que intervenir con el despliegue de las milicias y la publicación de un mando de policía para restablecer el orden. Gradualmente el tumulto se fue apaciguando. Algunos franceses comenzaron a abandonar la isla ante el miedo de sufrir nuevas agresiones, incluso aquellos que estaban más integrados. También tuvo inicio la actuación de la recién constituida Junta de Vigilancia para observar la condición de los franceses. Se tiene constancia de que más de medio millar de franceses fueron investigados, de los cuales un centenar fue detenido. Entre los apresados estuvo Antoine Bailly, que, según consta del juicio de residencia del marqués de Someruelo, agravió verbalmente el orden estatal y mostró inclinación hacia las aspiraciones napoleónicas. Al igual que otros franceses, Bailey fue investigado y posteriormente se le dejó marchar de la isla tras haber formalizado sus cuentas pendientes con otros individuos y corporaciones. Aunque se le dio pasaporte para embarcar a Filadelfia, consta que acabó sus días en Santa Fe de Bogotá apoyando la causa de la independencia. Una suerte parecida padeció Etienne Sulpice Halle, quien acabó abandonando la isla y dejando vacante la plaza de fontanero público y el sistema hidráulico en un estado deplorable. Por su parte, el Cabildo resolvió recuperar, en la medida de lo posible, el mobiliario perdido con el fin de no malograr el negocio del pavimento. Tras cesar la contrata del empedrado con Bailey, toda responsabilidad competió a Joaquín Pérez de Urria como su socio fiador. Este comerciante, emparentado con una de las principales casas de la élite habanera, expresó su voluntad de continuar la obra. Así, la obra de pavimentación se reactivó a principios de 1810, tras la reposición de los útiles hurtados en la algarada de marzo de 1809. La repercusión de las noticias que hablaban del avance napoleónico en la península había propiciado la paralización de una obra urbana durante prácticamente un año. El fiador de Bailey, Joaquín Pérez de Urria, continuó sin grandes resultados en la empresa del empedrado de Calle y se vio precisado a cancelar la intervención. La vía pública de La Habana continuó sin pavimento en la mayoría de sus calles. En paralelo, la visión hacia los franceses se fue moderando en la medida en que se alejó la probabilidad de que las fuerzas napoleónicas tuviesen suficiente influencia en la isla. Algunos de los que se habían ido comenzaron a volver, sobre todo después de 1815 tras la firma de paz. Precisamente en 1817 se expidió una real cédula por la que se liberalizó la entrada de inmigrantes blancos en la isla con el objetivo de ocupar en diversas localizaciones del territorio y estimular y diversificar distintos sectores económicos. Esta disposición, fundamentada en el temor a una rebelión de esclavizados y negros libres, imponía como condiciones ser blanco, católico y desempeñar una actividad productiva. Los ecos napoleónicos permanecieron en distintas voces y ello continuó haciéndose ostensible en las iniciativas por adelantar el empedrado de Calle. En el marco referido, llegó a La Habana el arquitecto francés Arsène Lacaville-Latour, quien presentó a Cabildo en 1824 un nuevo proyecto de pavimentación bastante novedoso a nivel técnico. Aquí llama la atención la discusión entre los miembros capitulares por aprobar el plan de este profesional francés. La experiencia con Antoine Bailey había generado cierto rechazo hacia aquellas iniciativas emprendidas por individuos extranjeros. En el seno de la corporación municipal, el regidor Francisco Ponce de León y Maroto abanderó la oposición contra el proyecto de Arsène Lacaville. Una de las condiciones que intentó imponer fue la siguiente, y abro cita: que se tenga presente que un español está al frente de este plan para borrar la idea de extranjeros. Cierro cita. Finalmente, el plan fue aceptado por el ayuntamiento con la abstención de este capitular. A pesar de que el acuerdo fue remitido a la península para obtener aprobación real de cara a llevar a cabo la obra del empedrado, Ponce de León envió un informe negativo al Consejo de Indias sobre el proyecto de Arsène Lacaville. El plan de empedrado no obtuvo la autorización, principalmente por la escasez de medios económicos, pero también se valoró en sala la postura de Ponce de León, la cual concluía, y abro cita: corresponde imperiosamente alejar los proyectos ruinosos que solo sirven para engrosar los caudales de los proyectistas. Cierro cita y añado, y en este caso de extranjeros. A modo de consideraciones finales, hay que decir que a lo largo de la comunicación hemos podido comprobar cómo, efectivamente, el carácter global de las contiendas entre las potencias europeas repercutió en cuestiones locales como el desarrollo de ciertas obras públicas en territorio americano. La llegada a Cuba de las noticias sobre la invasión de las tropas napoleónicas en la península incidió de manera concreta en ocasionar la detención de la pavimentación de las calles de La Habana,
debido al origen francés del contratista, lo cual influyó en la pérdida y deterioro de las herramientas y útiles que se empleaban en el desarrollo de la obra. Asimismo, a raíz de ello, vemos cómo hay un cambio en la dinámica de la visión de algunos miembros capitulares. Principios de la centuria, la incorporación de un profesional europeo en la intervención urbana era sinónimo de éxito, incluso de prestigio. Ello contrasta con las opiniones de Francisco Ponce de León ya en la década de 1820, cuando expresa su rechazo al extranjero y prepondera lo local. Sin más, todo es todo. Muchas gracias por vuestra atención.